Mi esposa creyó que podía engañarme y salir ganando. Quiso la mitad de mi negocio y mi casa, pero no sabía con quién se metía. Hola a todos. Llevo un tiempo pensando si compartir esta historia o no, pero un amigo insistió en que valía la pena contarla. Así que aquí va. Soy un hombre de 35 años y estuve casado con Jane de 32 años durante 7 años antes de que todo se fuera al infierno. Desde afuera nuestra relación parecía bastante normal. Yo había construido mi empresa de construcción desde cero, trabajando duro hasta convertirla en un negocio exitoso con proyectos en todo el estado. Empecé solo con una camioneta usada y apenas las herramientas necesarias para llenar medio garaje. Los primeros años fueron muy duros, jornadas de 80 horas, noches durmiendo en el vehículo para ahorrar gasolina, comidas improvisadas mientras hacía ofertas para proyectos que apenas cubrían los costos. Dejé pasar momentos importantes, como la boda de mi mejor amigo, porque tenía que terminar un contrato comercial que nos mantendría a flote. Incluso trabajé enfermo con neumonía porque perder un cliente no era una opción. Cada centavo que ganaba lo reinvertía en mejores herramientas y en contratar a un buen equipo. Mientras tanto, Jane no trabajó ni un solo día durante nuestro matrimonio. Desde el principio el acuerdo fue, tú persigue tus sueños amor, y yo me ocupo de la casa. En teoría sonaba justo. En la práctica eso significaba contratar un servicio de limpieza con mi dinero, pedir comida a domicilio la mitad de la semana y organizar cenas para networking con sus amigas. Su mayor esfuerzo en el hogar fue redecorar la sala 3 veces en 7 años porque se aburría del estilo. Nunca le faltó nada. Se lo di todo, un Audi nuevo, entrenador personal, compras sin límite. Mientras tanto, yo usaba las mismas 5 camisetas y manejaba un auto con más de 100.000 millas porque siempre he sido práctico. Ella nunca tuvo que preocuparse por el dinero y yo jamás me quejé porque creía que así era el matrimonio. Nuestra casa no era una mansión, pero sí de alto nivel en un buen barrio con buenas escuelas. No tuvimos hijos, solo un perro. Parecíamos la pareja perfecta, estabilidad, éxito y una vida envidiable. Jane era de esas personas que se ganan a todo el mundo en 5 minutos. Nunca fui celoso, confiaba plenamente en ella. Pero el trabajo me absorbía. La empresa crecía rápido y manejar múltiples proyectos de construcción mientras trataba con clientes, contratistas y permisos de la ciudad no era nada fácil. Una noche, alrededor de las 10 de la noche, estaba en la oficina terminando propuestas para nuevos contratos cuando recibí un mensaje de Brian, un amigo que tiene un restaurante en el centro. Oye, Jane está fuera de la ciudad. Porque juro que la acabo de ver en Orquídea con un tipo. Orquídea, obviamente no es su verdadero nombre, es un restaurante de lujo donde una cena cuesta al menos $300. Sentí un nudo en el estómago. Jane me había dicho que se quedaría en casa porque no se sentía bien. Le respondí, ¿estás seguro de que era ella? Estaba literalmente 2 mesas de mí, y créeme, no parecían simples amigos, si entiendes a lo que me refiero. Intenté convencerme de que tal vez era solo un conocido, un primo o alguien de su pasado. Pero a la mañana siguiente, cuando casualmente le pregunté qué había hecho la noche anterior, Jane me miró a los ojos y me mintió sin dudarlo, nada especial. Vi Netflix y me dormí temprano. Sigo sintiéndome un poco mal. En ese momento, supe que algo no andaba bien. Fue entonces cuando supe que algo estaba pasando. Mira, no soy de esos tipos que revisan el teléfono de su esposa o rastrean su ubicación. Siempre pensé que ese tipo de cosas eran innecesarias y tóxicas. Pero ahora tenía una razón para sospechar. Esa noche, después de que se durmió, revisé nuestra cuenta bancaria compartida. Al principio, todo parecía normal, hasta que vi un cargo de $2.800 en Orquídea de hace 2 días. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. $2.800, eso equivale a varios meses de pagos del auto. Jane no tenía su propia tarjeta de crédito, compartíamos una cuenta para todo. Entonces, ¿de dónde demonios había salido ese cargo? Seguí investigando. Al día siguiente, revisé el correo antes de que ella pudiera verlo y encontré una factura de tarjeta de crédito a su nombre de un banco del que nunca había oído hablar. El saldo, más de $15.000. Gastados en solo 6 meses. $15.000, eso es lo que cuesta un auto usado o un sistema de cine en casa decente. Había abierto una tarjeta de crédito secreta y estaba gastando sin control. No solo se daba lujos, los cargos eran por hoteles, restaurantes y regalos caros. Lo estaba gastando en otra persona, probablemente comprándole regalos a este tipo con el dinero que tanto me costó ganar. Seguí indagando y revisé su historial de llamadas. No es mi mejor momento, lo sé, pero cuando tu esposa te miente en la cara, las reglas cambian. Había un número que aparecía constantemente, siempre de noche o en horarios aleatorios durante el día. Las llamadas siempre eran eliminadas de su historial, un error de novata, aún estaban registradas en la factura del teléfono. Llamé cuando sabía que no estaba cerca y fue directo a buzón de voz. Hola, has llamado a Matt, deja tu mensaje. Matt, ¿quién demonios era Matt? Estuve a punto de dejarle un mensaje diciéndole, hola Matt, soy el esposo de la mujer con la que te acuestas, pero decidí ser más inteligente. Una búsqueda rápida en redes sociales y lo encontré. Matt Stevens, abogado corporativo en una de las firmas más grandes de la ciudad. Buen aspecto, lo admito.
Su conexión con Jane no era evidente en redes, ni siquiera eran amigos en Facebook, pero seguí buscando y encontré algunos comentarios entre ellos que eran demasiado amigables. Pude haberla confrontado en ese momento, pero quería una prueba irrefutable, algo de lo que no pudiera escapar con excusas. Como sé un poco sobre seguridad, instalé un sistema de cámaras en las áreas comunes de la casa, sala, cocina, entrada principal, todo perfectamente legal porque también era mi casa. Nada en el dormitorio ni en los baños, porque no soy un enfermo. No le dije nada a Jane sobre la nueva actualización de seguridad, solo mencioné que conseguí un buen descuento en un paquete de seguridad para el hogar. Esa misma noche también hice una copia de seguridad de su teléfono mientras se duchaba. No es algo de lo que esté orgulloso, pero necesitaba saber con qué estaba lidiando. Y lo que encontré no era solo infidelidad, era una traición meticulosamente planeada que me hizo darme cuenta de que nunca conocí realmente a la mujer con la que me casé. Así que ahí estaba yo, con las cámaras instaladas y jugando a ser detective en mi propia casa. No era la manera en la que planeaba pasar mis fines de semana, pero era mucho más barato que entregar la mitad de mi empresa, mi casa y mi dinero a una esposa infiel y manipuladora. No tardó mucho en salir a la luz la verdad. En la primera semana Jane llevó a Matt a nuestra casa mientras yo trabajaba hasta tarde. La audacia de esta mujer, llevó a su amante a la casa que yo pagaba, lo sentó en el sofá que yo compré y le sirvió tragos del bar que yo abastecía. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente enfermizas, no solo se estaban viendo a escondidas, estaban planeando cómo destruirme financieramente. Las cámaras grabaron toda la conversación con audio perfectamente claro. Cuando presentemos los papeles, tenemos que pedir al menos la mitad del negocio, le decía Jane. Wilson Construcción vale una fortuna ahora. Matt no solo era un simple abogado corporativo, era un abogado de divorcios, la estaba guiando paso a paso sobre qué decir y hacer. Solo asegúrate de anotar cada vez que no llegue a casa a cenar o falte a algo por trabajo. Estamos construyendo un caso para demostrar que estaba emocionalmente ausente, le aconsejaba Matt. Y haz que parezca que tú llevabas la gestión de los eventos sociales y de la casa. Tenemos que demostrar que contribuiste a su éxito. Literalmente estaban armando una estrategia para quitarme todo lo que había construido. Jane no solo me engañaba, estaba planeando destruirme financieramente con su amante abogado. Era como ver una mala película, excepto que era mi vida real. Seguí revisando las grabaciones y reuniendo pruebas durante algunos días más. Me decía que iba a yoga o a reunirse con sus amigas, y luego veía en las cámaras cómo se arreglaba y salía para sus citas. A veces volvía a casa y dormía en nuestra cama como si nada hubiera pasado. Su frialdad y cálculo me daban náuseas. En ese punto decidí llevar mi investigación un paso más allá. Me estacionaba frente a los restaurantes donde sabía que estarían, con una gorra y gafas de sol, tratando de pasar desapercibido, como el espía más obvio del mundo. ¿Ridículo? Absolutamente. ¿Efectivo? Por supuesto. En menos de una semana, tenía todo lo que necesitaba, fotos que tomé yo mismo de Jane y Matt entrando juntos a hoteles, gracias al teleobjetivo que compré a toda prisa en Amazon, vídeos de ellos cenando y tomados de la mano como si fueran una pareja, y capturas de sus redes sociales donde Matt se jactaba de comprarle regalos caros, un brazalete de $5.000, bolsos de diseñador. Lo peor de todo, esto no era algo reciente. Llevaban casi un año viéndose. Mientras yo trabajaba sin descanso para expandir mi empresa a nuevos territorios, mi esposa estaba ocupada buscando un reemplazo para mí. Pero la cosa no terminó ahí. Una noche accedí remotamente a las cámaras de seguridad y vi a Jane revisando mi oficina. Tomaba fotos de documentos de mi empresa, contratos, listas de clientes, todo. Incluso encontró donde guardaba mis contraseñas y le sacó fotos. Más tarde la confronté de manera casual. Oye, ¿buscabas algo en mi oficina? Me salió con una excusa absurda sobre unos papeles del seguro. Solo asentí y fingí creerle. Sabía que tenía que protegerme, y rápido. Llamé a Chris, un amigo que es uno de los mejores abogados de divorcios de la ciudad. No un estafador como Matt, sino el tipo de abogado que hace temblar a los demás abogados. Le conté todo, la infidelidad, la conspiración, las pruebas que había reunido. Cuando vio los vídeos, Chris solo sonrió y dijo, parece que Jane eligió al hombre equivocado para meterse con él. Pero antes de lanzar el ataque, dime si tienen un acuerdo prenupcial. Después de mi reunión con Chris, llamé a mi padre. No es de los que dicen, te lo dije, pero esta vez se lo había ganado. Así que después de explicarle todo, le dije, parece que ese acuerdo prenupcial que me hiciste firmar me va a salvar. Hubo un largo silencio, podía sentir cómo intentaba no decir lo que estaba pensando. Papá, solo dilo. Tenías razón. Soltó una risa, pero no era una risa feliz. Hijo, nunca quise estar tan en lo cierto en mi vida. Eso me golpeó fuerte. No estaba celebrando haber tenido razón, estaba triste de ver a su hijo pasando por esto. Luego cambió a su tono serio de modo papá y me contó cómo había pasado por algo similar con un ex socio de negocios, no con mi mamá, porque ellos siguen juntos después de 40 años. Siempre habrá gente que prefiera aprovecharse de lo que otros construyen en vez de hacer algo por sí mismos. Lo que nunca esperas es que sea alguien con quien compartes la cama. Antes de casarnos, mi padre, que había vivido un divorcio complicado, insistió en que Jane lo firmara.
En ese entonces, mi empresa apenas estaba despegando, así que ella no puso objeciones. Recuerdo el día en que lo mencioné. Estábamos en una pequeña cafetería del centro, yo nervioso como nunca. Pero Jane solo se encogió los hombros y dijo, sí, sin problema. Es solo un papel, ¿no? Luego cambió de tema y empezó a enseñarme fotos de lugares para la boda. En ese momento, mi negocio no era más que yo, 2 empleados y una camioneta usada. Seguro lo firmó pensando que no significaba nada. La expresión en su cara mientras firmaba, como si me estuviera haciendo un favor, es oro puro en retrospectiva. Había pasado tanto tiempo que casi olvidé ese papel, y al parecer Jane también. O más bien, Matt la convenció de que podían invalidarlo. Chris revisó el acuerdo y confirmó que estaba bien redactado. Esto es sólido, pero debemos ser cuidadosos. Si ella logra demostrar que fuiste abusivo emocionalmente o que la abandonaste, un juez podría anularlo. Ahí fue cuando trazamos un plan, seguiría fingiendo que no sabía nada. No confrontaría a Jane todavía. Dejaría que pensara que su plan funcionaba mientras Chris y yo preparábamos el contraataque. Durante las siguientes semanas me convertí en el esposo ideal. Llegaba a casa con flores sin motivo, sugería salir a citas, las cuales ella solía rechazar diciendo que estaba cansada o no se sentía bien. Me aseguraba de que hubiera testigos de mis esfuerzos por salvar nuestro matrimonio. Mientras tanto moví mis documentos de negocios importantes a un lugar seguro, cambié todas mis contraseñas, abrí una cuenta bancaria separada de la que ella no sabía y comencé a mover algunos activos, todo completamente legal, según me dijo mi abogado, siempre que lo revelara todo en los procedimientos de divorcio. También empecé a documentar cada vez que ella mentía sobre su paradero, cada vez que decía que estaba en yoga o con amigas cuando en realidad estaba con Matt, cada vez que retiraba grandes cantidades de dinero de nuestra cuenta conjunta. Jane no tenía idea de que yo sabía lo que estaba pasando. Ella pensaba que yo era un esposo distraído que trabajaba demasiado para darme cuenta de su aventura. Pensaba que sería fácil de manipular. Pues pensó mal. Después de un mes recolectando pruebas y asegurando mis activos, ocurrió la cereza en el pastel, dejó su correo abierto en nuestra computadora. Ahí estaba un correo dirigido a Matt con el asunto, estrategia de divorcio. Tomé capturas de pantalla de todo antes de que se diera cuenta. El correo detallaba su plan completo. Ella iba a esperar a que mi empresa terminara un gran proyecto que traería un pago enorme, luego pediría el divorcio y exigiría la mitad de todo mi negocio, mis propiedades y mis inversiones. Incluso mencionaba que planeaban mudarse a otro estado una vez recibieran la parte de mi dinero. Ahora era el momento de reunirme con Chris y definir nuestra estrategia de respuesta. Jane pensaba que era muy astuta, pero no tenía idea de lo que se le venía. Antes de continuar, algunos se preguntarán cómo es posible que Jane olvidara el acuerdo prenupcial. En realidad no lo olvidó, simplemente pensó que no importaba. Al revisar sus correos con más detalle, encontré intercambios entre ella y Matt donde hablaban de ello. Matt le había estado convenciendo con frases como los acuerdos prenupciales siempre se invalidan y argumentaremos que firmaste bajo coacción. Ese era su verdadero plan. Iban a alegar que Jane no entendía lo que firmaba, que estuvo presionada, que era injusto y debería anularse. Jane creyó en todo eso. Tenía tanta fe en el conocimiento legal de Matt que ni siquiera se molestó en revisar el acuerdo prenupcial. Pensaba que estaba un paso adelante de mí, pero no tenía ni idea de lo que yo estaba planeando. Volviendo a la historia, pasé unas 6 semanas recopilando pruebas y preparándome con Chris. Teníamos vídeos, mensajes de texto, correos electrónicos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, una montaña de pruebas mostrando la infidelidad y la conspiración para estafarme en el divorcio. Finalmente sucedió. Una noche, llegué a casa del trabajo, y Jane me esperaba con una extraña sonrisa. Tenemos que hablar, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa de la cocina. Dentro estaban los papeles del divorcio. Los abrí, fingiendo sorpresa, escaneando los documentos mientras ella observaba mi reacción. Las demandas eran exactamente lo que esperaba, la mitad de mi negocio, pensión alimenticia de por vida, nuestra casa, incluso mi camioneta. Era una masacre financiera en papel. No soy feliz ya, dijo, como si lo hubiera ensayado. Creo que ambos sabemos que esto no está funcionando. Asentí lentamente, interpretando mi papel perfectamente. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Hay alguien más? No mintió directamente a mi cara. Siento que nos hemos distanciado. Siempre estás trabajando, y yo necesito más de una relación. Quería lanzarle todas las pruebas en la cara en ese momento, pero me mantuve firme a mi plan. Solo volví a sentir, le dije que necesitaba tiempo para procesarlo, y fui a llamar a mis padres para pedir apoyo. En realidad llamé a Chris para decirle que el juego había comenzado. Las siguientes semanas fueron surrealistas. Seguíamos viviendo en la misma casa, pero apenas hablábamos. Jane comenzó a quedarse fuera hasta tarde casi todas las noches, sin siquiera intentar mentir sobre dónde estaba. La veía sonriendo frente a su teléfono, probablemente enviándole mensajes a Matt sobre cómo todo estaba funcionando a la perfección. Mientras tanto yo estaba trabajando más que nunca, cerrando un gran proyecto comercial que sabía que ella estaba esperando para aprovechar. Incluso hizo un comentario una noche, es bueno que te concentres en el trabajo ahora.
termina lo que necesitas terminar. El subtexto era claro: termina este proyecto para que yo pueda tomar la mitad del dinero. Chris y yo presentamos nuestra respuesta a su petición de divorcio, aparentando estar de acuerdo con la mayoría de las condiciones, pero solicitando tiempo para valorar adecuadamente el divorcio. Esto nos dio el tiempo necesario para completar nuestra estrategia. Básicamente, la dejamos pensar que había ganado mientras nosotros preparábamos la trampa perfecta. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después de que ella presentara la demanda. Durante ese tiempo, moví el dinero estratégicamente entre cuentas, siempre documentando todo de manera legal. Cerré el gran proyecto y me pagaron, pero inmediatamente reinvertí la mayor parte en el negocio a través de gastos completamente legítimos que habíamos planeado durante meses. Jane notó que la cuenta del negocio no estaba tan llena como esperaba y una noche me confrontó sobre eso. ¿Dónde está el dinero del proyecto Westside?, preguntó. Le respondí que tuve que comprar nueva maquinaria. Gastos del negocio. Su rostro se contrajo de ira, pero no podía decir nada sin revelar que había estado vigilando las cuentas con la idea del divorcio en mente. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Jane se volvió cada vez más confiada. Comenzó a sacar algunas de sus cosas, a buscar un nuevo lugar y hasta hablaba sobre su mitad de las cosas en la casa. Estaba tan segura de que sería rica en unas semanas que ya comenzaba a gastar dinero que aún no tenía. La noche antes del juicio apenas pude dormir, no por nervios, sino porque estaba tan listo para que todo esto terminara. Quería ver su cara cuando todo se viniera abajo. El día del juicio, Jane pasó 2 horas preparándose: cabello, maquillaje, ropa. Estaba vestida para impresionar con ropa que yo había pagado. Pobre, no tenía idea de que se estaba vistiendo para su último día feliz. Fuimos en autos separados. Cuando llegué al tribunal, la vi de pie afuera con Matt, acurrucados como un pequeño equipo. Él rápidamente se apartó al verme llegar. El cobarde ni siquiera pudo mirarme a la cara. Dentro de la corte, Jane se sentó de un lado con él, luciendo más que segura. Yo me senté del otro lado con Chris, calmado y listo. Jane no dejaba de mirarme con una pequeña sonrisa, probablemente pensando que yo estaba a punto de perderlo todo. La jueza, una mujer mayor con cabello gris, ordenó que comenzara la audiencia. Matt fue el primero en hablar, levantándose con un aire dramático como si estuviera en un programa de televisión. Su señoría, mi clienta ha quedado financieramente desamparada debido a las acciones egoístas del señor Wilson. Ella dedicó años de su vida apoyando el negocio, solo para ser dejada de lado cuando comenzó a tener éxito. Me mordí la lengua tan fuerte que probablemente me salió sangre. Jane no había apoyado en nada. Ni siquiera había visitado un solo sitio de trabajo, no conocía los nombres de ninguno de mis empleados. Pero en la corte, él la presentaba como una socia empresarial dedicada que sacrificó todo por mi éxito. Jane dejó oportunidades profesionales. Proporcionó apoyo emocional. Mantuvo el hogar para que el señor Wilson pudiera concentrarse en su trabajo. La jueza escuchaba, tomando algunas notas. Luego Matt mencionó los números. Como compensación por sus contribuciones al matrimonio, mi clienta solicita la mitad de Wilson Construcción, valorada en aproximadamente $4.2 millones. Además, la casa conyugal, valorada en $850.000 y varios otros activos, incluyendo cuentas de inversión. Jane asentía, mirando a la jueza expectante. El paquete total habría sido una bancarrota para mí, destruyendo todo lo que había construido en mi vida. Matt terminó con un toque dramático, como si hubiera demostrado la gravedad de la situación. Su señoría, mi clienta solo quiere lo que es justo después de 7 años de sociedad. La jueza se giró hacia Chris diciendo, abogado de la parte demandada, su declaración. La bomba estaba a punto de estallar, y Jane no tenía idea de lo que se venía. El tribunal quedó en absoluto silencio mientras Chris se levantaba. Jane seguía sonriendo, mentalmente gastando mi dinero. Chris comenzó a hojear su expediente de manera casual. Luego, con la voz más tranquila y profesional, se dirigió a la jueza. Hay información que se omitió en la presentación del señor Stevens. La jueza asintió para que continuara. Fue entonces cuando Chris sacó nuestro acuerdo prenupcial. Lo puso frente a la jueza, quien comenzó a revisarlo. La cara de Jane pasó de confiada a confundida en cuestión de segundos. Vi a Matt susurrarle frenéticamente, pero Chris aún no había terminado. Mencionó que teníamos pruebas, no solo de la infidelidad, sino también de la conspiración que ellos tramaron. La jueza se mostró interesada y Jane se puso pálida, como si se hubiera hecho en los pantalones. Fue entonces cuando Chris sacó la memoria USB con todas nuestras pruebas. La jueza permitió que las pruebas se presentaran mientras el secretario del tribunal preparaba el monitor. La cara de Jane pasó de confundida a aterrorizada. Ella no dejaba de negar con la cabeza e intentó objetar, diciendo que era privado. La jueza la detuvo de inmediato. Luego comenzó a reproducirse el vídeo. Primero, Jane y Matt en nuestra sala de estar discutiendo cómo obtener la mitad de mi negocio, luego Jane tomando fotos de mis documentos confidenciales del negocio, y luego más clips de ellos tramando cómo invalidar el acuerdo prenupcial. El tribunal estaba tan en silencio que podías oír caer una aguja. Con cada nuevo vídeo Jane se hundía más en su silla. La cara de Matt pasó de confiada a horrorizada.
La expresión de la jueza cambió de neutral a disgustada, lo cual era una excelente señal. Cuando terminó la presentación de pruebas, Jane prácticamente estaba hiperventilando, y Matt parecía que iba a vomitar. La jueza le preguntó a Matt si tenía alguna respuesta ante esas pruebas. Aquí fue cuando la cosa se puso realmente interesante. Matt cerró su maletín y le dijo al tribunal que su clienta retiraba sus reclamaciones financieras. Así, sin más. Jane lo miró horrorizada, pero él ni siquiera la miró. Y, oh Dios, no hay nada peor que tu amante abandonándote en el tribunal. Ella intentó hablar, diciendo que aún podían invalidar el acuerdo prenupcial, pero Matt la interrumpió. Con las pruebas presentadas sabía que no tenían ninguna posibilidad. La jueza ya había visto suficiente y claramente no simpatizaba con el caso de Jane. La decisión de la jueza fue rápida. Todas las reclamaciones financieras, desestimadas. El acuerdo prenupcial, confirmado. El divorcio, otorgado por adulterio. Jane se quedaría solo con lo que especificaba el acuerdo prenupcial, esencialmente, sus pertenencias personales y una pequeña indemnización que ni siquiera cubriría un año de sus hábitos de compras. Cuando el martillo de la jueza cayó, Jane se quedó atónita, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Todos esos meses de planificación, conspiración y engaño, y en menos de una hora todo se había acabado. No consiguió mi negocio, mi casa, nada. Como diría Thanos, todo eso por una gota de sangre. Excepto que en el caso de Jane, ni siquiera consiguió eso. Salí de ese tribunal como un jefe. Jane intentó alcanzarme en el pasillo, con las lágrimas bajando por su maquillaje, queriendo explicarlo todo. Yo seguí caminando. No había nada más que decir. Las consecuencias fueron bastante sencillas. Jane tuvo 2 semanas para sacar sus cosas de la casa. Intentó llamarme varias veces, alternando entre llantos, disculpas y amenazas. Bloqueé su número después del primer día. Cuando vino a recoger sus cosas me aseguré de tener algunos amigos allí como testigos. Ella se veía horrible, como si no hubiera dormido en días. Parte de mí sentía lástima por ella. Pero luego recordé toda la conspiración para quitarme todo, y cualquier simpatía desapareció. Pasé años de mi vida con esa mujer. Le di todo. Me aseguré de que estuviera cómoda, le di amor, cuidados, regalos, todo lo que un buen esposo haría. Pero en el momento en que decidió faltarle el respeto a mi trabajo duro, para mí ya estaba muerta. Se llevó su ropa, joyas y artículos personales. Se fue con unas 5 maletas y un par de cajas, lejos de los millones que pensaba que recibiría. Y la parte más graciosa es que ella ya había pagado un depósito para un condominio de lujo, asumiendo que tendría mucho dinero después del divorcio. Por supuesto perdió ese depósito. También había acumulado una gran deuda con tarjetas de crédito comprando cosas para su nueva vida, todo lo cual era su responsabilidad legal. ¿Y Matt? Resulta que a su firma de abogados no les gustó nada saber que había estado ayudando a una clienta a planear defraudar a su esposo. Chris se encargó de enviar las pruebas a la Asociación de Abogados del Estado, y hasta donde supe, Matt estaba enfrentando una investigación ética. Toda esa experiencia me cambió. No voy a mentir, ahora soy más cauteloso, más reservado con las personas en las que confío. Pero mi negocio está mejor que nunca. Después de que se finalizó el divorcio, puse todo mi enfoque en el trabajo, conseguí contratos importantes y expandí mi negocio al desarrollo comercial. Vendí nuestra casa, ya no podía soportar vivir allí con todos esos recuerdos, y compré un lugar más pequeño cerca de mi oficina principal. Algunos amigos intentaron presentarme a citas unos meses después. Fui a un par, pero no me atraían. La confianza no es algo que dé fácilmente ahora. Tal vez algún día. Pero por ahora estoy bien enfocándome en mí mismo y en mi negocio. De hecho estoy bastante bien. Adopté un perro, lo llamé Pickle. No fue una adición planeada a mi vida. 2 meses después de que se finalizó el divorcio, estaba en un sitio de trabajo revisando una base cuando este perrito flaco apareció en la propiedad. Era de un color raro, entre verde y marrón, por haber rodado en quién sabe qué. Estaba muy delgado. Uno de mis empleados iba a espantarlo, pero le dije que me encargaría yo. Le di algo de mi almuerzo, y el perrito se quedó allí, mirándome como si le hubiera dado las llaves del reino. No tenía collar ni chip y lo llevé al veterinario. El veterinario calculó que tenía unos 2 años, una mezcla de terrier y probablemente chihuahua, y quién sabe qué más. No tenía planes de quedármelo, me dije a mí mismo que solo lo estaba ayudando para darle una mejor oportunidad en el refugio. Pero esa primera noche subió al sofá junto a mí, dio un suspiro dramático como si hubiera tenido el día más difícil del mundo y se quedó dormido sobre mi pierna. Y eso fue todo para mí. Ahora Pickle duerme en mi cama. Jane habría perdido la cabeza por eso, siempre hablaba de los límites con los perros. La mayoría de los días viene conmigo al trabajo, viajando en el asiento del copiloto con la cabeza afuera de la ventana como si él fuera el dueño de la carretera. A los clientes les encanta, especialmente porque tiene este talento raro para encontrar herramientas perdidas en los sitios de trabajo. En serio, el perrito nos ha ahorrado horas buscando tornillos caídos y cintas métricas perdidas. Y lo mejor de Pickle es que no tiene ni el más mínimo interés en mi cuenta bancaria.
Después de años intentando mantenerme al día con Jane, hay algo refrescante en una relación donde el éxito se mide en caricias en la barriga y pelotas de tenis. Jane intentó contactarme 3 meses después de todo, enviando un largo correo sobre cómo había cambiado y se había dado cuenta de lo que había perdido. No respondí. Hay cosas que no se pueden arreglar, y algunos puentes se queman por una buena razón. Han pasado alrededor de 6 meses desde que se finalizó el divorcio. A veces escucho cosas sobre Jane a través de amigos en común. Se mudó de nuevo con sus padres por un tiempo, luego consiguió un trabajo en una boutique, muy lejos del estilo de vida de la rica divorciada con el que pensaba que iba a vivir. En cuanto a mí, la vida sigue. Estoy pensando en tomarme unas vacaciones por primera vez en años. Un lugar con playas y sin que le llegue la señal al teléfono. Actualización. Hola chicos, ya ha pasado un buen tiempo. Muchos de ustedes pidieron una actualización, así que aquí la tienen. Ha pasado ya 1 año y medio desde el divorcio y pensé en compartir cómo van las cosas ahora. Primero, mi negocio ha crecido una barbaridad desde que todo esto ocurrió. Es como si una vez que no tenía a Jane drenando mis cuentas bancarias y mi energía mental pude concentrarme de verdad en lo que importa. Hemos expandido a 3 condados nuevos e incluso abrimos una segunda oficina. Ahora tengo casi 40 empleados, y tenemos proyectos reservados para los próximos años. La parte de la venganza de esta historia aún no ha terminado. ¿Recuerdan que mencioné que mi abogado Chris envió pruebas a la Asociación de Abogados del Estado sobre la ética de Matt? Pues resulta que ayudar a tu novia a planear defraudar a su esposo mientras te acuestas con ella no es algo que aplauda el Colegio de Abogados. Después de una larga investigación le suspendieron la licencia por 18 meses. No tengo idea de cómo está pagando sus cuentas ahora, pero ese no es mi problema. ¿Y Jane? La mayoría de lo que sé de ella me llega por el boca a boca. Después de mudarse con sus padres, aparentemente intentó reinventarse como una influencer en redes sociales. Abrió una cuenta de Instagram para promover boutiques y negocios locales. La última vez que revisé, tenía quizás 2000 seguidores y trataba desesperadamente de conseguir cosas gratis a cambio de exposición. Bastante triste para alguien que solía gastar miles en compras sin pensarlo. Uno de los desarrollos más satisfactorios llegó a través de un amigo en común, quien me contó que Jane y Matt intentaron reavivar las cosas después de que todo el asunto legal se calmara. Se mudaron juntos a un apartamento barato, pero solo duró unos 3 meses antes de que tuvieran una pelea gigantesca. Resulta que cuando no hay dinero, su relación perfecta no era tan perfecta después de todo. Parece que Matt le fue infiel con una asistente de su antigua firma. El mes pasado, finalmente tomé esas vacaciones en la playa de las que hablé en mi última publicación. Fui a Hawái por 2 semanas, dejé mi laptop en casa y solo revisé el correo del trabajo 2 veces. El negocio no colapsó. El mundo no se acabó. Y recordé lo que es realmente relajarse. La vida no es perfecta ahora, pero es buena. Trabajo duro, estoy rodeado de personas en las que confío y estoy construyendo algo significativo, tanto en mi negocio como en mi vida personal. Y al final del día, eso vale mucho más que todo el dinero que Jane intentó quitarme.